Bueno, buen día estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Es un placer compartir el espacio con ustedes. Mi nombre es Agustina Tagliabue y formo parte de la cátedra del equipo de metodología. Así que bueno, es un placer que podamos encontrarnos, al menos en este espacio, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar y aprender mutuamente acerca de lo que significa la virtualidad. Bien, la clase de hoy tiene como objetivo central analizar qué es un tema en investigación y qué significa un problema en investigación. Nosotros sabemos muy bien, sí, de que la primera parte de la materia fue más bien de carácter epistemológico, mm, teniendo en cuenta de qué es la ciencia, su relación objeto y sujeto, cuáles son los fines de toda investigación social, qué significa para el investigador en ciencias sociales investigar y llevar a cabo una investigación. Sí, bueno, pero ahora esta segunda parte de la materia, ya lo estuvimos viendo la clase anterior ya con Va Bien, ¿sí? Estamos viendo acerca de qué significan algunos elementos en toda etapa de investigación, ¿sí? Estuvimos viendo y analizando de que todo proyecto de investigación tiene que ver con una serie de etapas que se deben seguir y que se deben cumplir. Nosotros sabemos que en metodología de la investigación y específicamente de las ciencias sociales es muy importante entender qué significa cada terminología. Por ejemplo, estudiamos con Bavier que las unidades de análisis es a quién vamos a investigar, sea un individuo, un grupo, un artefacto. Bueno, en esta clase vamos a aprender bien qué significa una idea o un tema de investigación y vamos al mismo tiempo a aprender qué es un problema de investigación. Bueno, cuando un investigador social, en este caso vamos a especificarnos en los que nos compete según nuestra área de estudio, cuando hablamos de, cuando un investigador social decide llevar a cabo una investigación, siempre plantea un tema. Tal como dice Sampieri, que forma parte de uno de los autores de lectura obligatoria de nuestra cátedra, afirma que plantear un tema o idea de investigación tiene que ver con que el investigador es un ser social, que justamente el investigador forma parte de una realidad determinada y que justamente esa realidad le dispara una curiosidad. Es decir, todo tema de investigación surge de la curiosidad del investigador. Efectivamente, todo tema de investigación, ¿sí? Tiene que ver con, por ejemplo, el vivir en la vida cotidiana. Nosotros somos seres sociales, en consecuencia, continuamente estamos en intercambio con la realidad, con la naturaleza. Tiene que ver con, llevé previamente a cabo un proyecto de investigación y una investigación y de acuerdo a haber estudiado tanto tiempo, bueno, me surgió un nuevo disparador y quiero seguir profundizando tal tema, ¿sí? Tiene que ver con haber visto una noticia o parte de una realidad social, ¿sí? Y que, bueno, me surja esa curiosidad. Es importante que toda idea de investigación, es importante, encarar toda idea de investigación porque es el punto inicial por el cual va a girar todo nuestro proyecto de investigación y en un futuro la investigación propiamente dicha. Es importante tener en cuenta, estudiantes, que no es lo mismo decir un proyecto de investigación que una investigación en sí. ¿Por qué? Porque el proyecto de investigación es como aquella arquitectura importante para luego llevar la investigación. Es aquel proyecto. Es como cuando poníamos el ejemplo nosotros en las clases pasadas. Un arquitecto cuando quiere construir un edificio, el arquitecto no dice, ay, bueno, qué lindo, acá construyo el edificio y lo hace. No, un arquitecto tiene que llevar a cabo planos, tiene que llevar a cabo todo un estudio y tiene que el arquitecto seguir determinadas cuestiones centrales, ¿sí? De diagramar, de proyectar, de hacer un cronograma, de hacer un presupuesto importante para que esa futura construcción del edificio, esa futura construcción del edificio pueda ser viable, ¿sí? Lo mismo pasa en investigación social. Cuando uno quiere investigar un tema que le da curiosidad, por ejemplo, en mi caso, yo para la tesis de maestría presenté mi investigación sobre el plan FINES, sobre cómo se implementa en el partido de Merlo. Bueno, yo tuve que llevar a cabo un preproyecto, un proyecto de investigación antes de hacer sí, la investigación propiamente dicha, porque yo organicé qué autores voy a leer, qué tema bien específico voy a ahondar, también me fijé
mi presupuesto, mi cronograma de tiempo, la viabilidad, la factibilidad, bueno, todas esas cosas que son centrales. Uno no arranca de lleno con la investigación si no plantea un tema, ¿sí? Las ideas de investigación, tal como afirma Sampieri, son importantes porque si, a ver, uno cuando plantea un tema de investigación o una idea de investigación, tiene que justamente asegurarse de que sea viable en el futuro, ¿sí? Siempre en muchos lugares te pueden pedir, bueno, decime tu tema de investigación. Bueno, la implementación del plan Fines en el partido de Merlo en el año 2019. Bueno, está bien. Yo voy a analizar cómo se implementa el plan Fines en tal año y en tal lugar. ¿Es viable que yo lo pueda hacer? Sí, porque yo como investigadora analizo las posibilidades que yo pueda tener justamente para llevar a cabo en un futuro dicha investigación. Es decir, si yo quiero estudiar, por ejemplo, cómo los marcianos conviven en el planeta Marte, indudablemente como investigadora no lo puedo llevar a cabo y no es viable, ¿sí? Siempre a veces cuando uno inicia en esta etapa de temas de investigación, eh, tiene que pensar la viabilidad sobre todo y siempre pensar que el tema no surge de la nada, sino que surge de la curiosidad del investigador, ¿sí? Una cosa es que nos impongan estudiar algo y otra cosa es que uno tenga esa curiosidad de poder hacerlo. Es importante, recuerden que cuando uno plantea el tema, uno lo va a llevar a cabo y siempre lo que uno plantea lo moviliza, es decir, le genera curiosidad. Acá es muy importante que sepamos mantener y distanciarnos del sentido común, de la subjetividad sobre todo, ¿sí? Y poder tener un elemento que es muy importante en la ciencia, que es justamente la objetividad científica. Es decir, a mí me importa tal tema, yo voy a tener un panorama previo. A mí siempre lo que a mí me da curiosidad, puedo no saber nada, como puedo tener un bagaje mínimo. Pero siempre uno, cuando se decide seleccionar un tema, en general siempre hace una previa anticipación de lo que puede suceder. Lo importante es mantener la objetividad científica, sí, un lenguaje apropiado y cuando uno plantea el tema siempre que le dé curiosidad y que sepa que puede surgir por distintas cuestiones de la vida humana, el dialogar con otro académico, el leer un libro de investigación social, leer incluso una nota periodística, por ejemplo, perdón, con esto que está pasando en la pandemia, sociólogos, filósofos, antropólogos, estamos analizando justamente cómo serán las nuevas relaciones sociales y cómo están siendo las nuevas relaciones sociales y qué pasará con el mundo luego de esta crisis que sinceramente nadie se la esperaba. Plantear un tema de investigación es el primer paso. Surge de la curiosidad, es importante mantener la objetividad científica, es muy importante hacer un tema de investigación que sea netamente viable, y que se pueda llevar a cabo, porque es importante la racionalidad en investigación y el criterio, es muy importante. Y una vez que yo tengo bien planteado el tema de investigación, efectivamente vamos a pasar a uno de los segundos pasos, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el diseñar un problema de investigación. El diseñar un problema de investigación es plantear un interrogante. El problema de investigación es el interrogante central por el que se enmarca y gira toda la investigación. Es muy importante. Algo que quiero decir previamente como un asterisco. El problema de investigación se vincula con el tema de investigación. Es decir, no es que el tema es una cosa y el problema es otra. Tanto el tema de investigación como el problema son pasos que van en una relación dialéctica, es decir, uno se nutre del otro. Si yo planteo que el problema de investigación es el interrogante central por el que gira toda la investigación, ¿sí? Yo les planteé como ejemplo el tema, el plan Fines, la implementación del plan Fines en el partido de Merlo en el año 2019. Si yo les digo a ustedes que el problema va en una relación dialéctica con el tema, efectivamente, mi problema de investigación podría ser cómo se implementa el plan Fines en el partido de Merlo en el año 2019. ¿Sí? ¿Qué significa? Que mi problema de investigación está en relación automática con el tema. Es decir, si yo planteo un tema, no puedo el problema de ser otra cosa distinta, ¿sí? Por eso es muy importante, ¿sí? Que
los pasos a seguir estén bien. Si mi tema está mal, ya arrancamos que el tema está mal, porque no es viable, no es factible, no se puede llevar a lo largo del tiempo, sabemos que en tal empresa no nos van a autorizar. Siempre cuando uno piensa también un tema, tiene que por favor pensar la viabilidad también desde la autorización para recurrir a los lugares, para poder llevar a cabo el trabajo de campo. Son muchísimos factores, ¿sí? Si yo empiezo con un tema y en la investigación hago otra, está mal, ¿sí? Por eso siempre se habla de que los pasos a seguir en que todo proyecto de investigación es la arquitectura, es el eje vertebral, es la columna vertebral de todo proceso de investigación propiamente dicho y auténtico, ¿sí? A ver, el programa de investigación es muy importante y todo programa de investigación tiene que tener sus elementos. Por ejemplo, toda pregunta de investigación tiene que tener signos de interrogación tanto al inicio como al final, ¿sí? No estamos en inglés, por favor, las preguntas se escriben con su signo de puntuación de interrogación al inicio y al final, ¿sí? Van a verlo luego con un ejemplo. Al mismo tiempo, sí, tiene que ver con todo interrogante de investigación tiene que tener una unidad de análisis, si es a quién voy a investigar, en mi caso es el plan fines, sí, por ejemplo, para unir el ejemplo que yo di, sí, siempre cuando hacemos un interrogante, al mismo tiempo tiene que tener el año en que lo voy a hacer y fijarme si está el año, si voy a hacer una investigación longitudinal o transversal. Recuerden el escrito de Babien, si longitudinal a lo largo del tiempo, por ejemplo, decir de 2019 hasta el 2022. Si es transversal, un corte en el periodo específico y determinado, como yo hice en el 2019, por ejemplo, ¿sí? El lugar en el que se va a llevar a cabo la investigación, yo siempre marqué en el partido de Merlo, siempre hay que especificar el lugar, es muy importante especificar el lugar geográfico. No puedo estudiar cómo se implementa el plan fines en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es enorme, imagínense en estudiar el plan fines en toda la provincia, no se puede. Siempre hay que especificar si justamente lo que es un lugar geográfico determinado, ¿sí? Eso es muy, pero muy importante. Y luego también tienen que utilizar un concepto central que les permita a ustedes poder utilizar. En mi caso tiene que ver con la implementación y gestión del plan, ¿sí? Pero siempre tienen que utilizar un concepto central por el cual ustedes se aferren. Es muy importante esto. Y siempre cuando uno utiliza un concepto, en mi caso implementación y gestión, porque es propio del área de las políticas públicas, o en este caso política educativa, que es lo mío, siempre hay que utilizar un término que pueda ser trabajado científicamente. Nunca hay que utilizar un término y un lenguaje del sentido común. Nunca es, no, porque yo sé que esto es así. No, siempre hay que utilizar un término que luego lo pueda categorizar o operacionalizar en términos metodológicos. Pero por ahora eso no lo vamos a ver qué significa la operacionalización en investigación social. Al mismo tiempo, en fin, para ir acotando y que ustedes entiendan, todo tema con pregunta e investigación mantienen una relación dialéctica. En realidad, cada paso que vayamos estudiando en investigación social se une un paso con el otro, es decir, no están separados entre sí, ¿sí? Bien, eso por un lado. Segundo, cuando uno plantea el tema, que Saint-Pierre es muy simple de leer, es muy llevadero, es muy fácil de comprender, todo tema surge porque el hombre es un ser racional, ¿sí? Que vive en una realidad determinada, se mueve en distintos ambientes y a partir de eso surge el tema, ¿sí? Que todo tema tiene que ser objetivo, factible, viable, se tiene que llevar a cabo. Que cuando hagamos la pregunta de investigación se desprende del tema central, es decir, que el problema de investigación parte de nuestro tema. Si nuestro tema está mal planteado, vamos a tener inconvenientes en el interrogante. Decir problema de investigación o decir interrogante de investigación o pregunta de investigación son similares, son sinónimos, ¿sí? Porque hay lugares que te dicen problema, otros interrogante, otros preguntas. Sepan que son estimativamente, ¿sí? Viables.
Ahora lo que sí tienen que tener en cuenta los elementos de todo problema de investigación, que todo problema de investigación tiene sus elementos, signo de interrogantes, un concepto central, unidad de análisis, delimitación geográfica y año, ¿sí? Recuerden todo esto, recuerden también a Bavier, ¿sí? Así que bueno, estudiantes, esto es muy importante que vayamos aprendiendo un poco de esto. Así que bueno, les dejo un cariño enorme. Espero que se encuentren muy bien y que bueno, esta explicación les resulte útil. Saludos.